Amigos de vertvnoticias.com, nos encontramos en las instalaciones de Parque Central porque aquí se ha estado realizando la asamblea abierta de la Marea Socialista. Como ustedes saben, se trata de la corriente disidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. A continuación les vamos a mostrar la conversación que sostuvimos con el exministro Héctor Navarro. El profesor Héctor Navarro ha sido uno de los invitados a plantear sus críticas y su disenso acerca del actual desarrollo del proceso o la revolución bolivariana en Venezuela. Vamos a escucharlo. En los muchos años que tuve yo de ministro del presidente Chávez, en 5 carteras distintas, yo fui parte del primer gabinete de Chávez y del último gabinete de Chávez. Estuve presente en la primera reunión del Consejo de Ministros de Hugo Chávez y estuve presente en la última. Así es. Y estuve presente en la última reunión del Consejo de Ministros de Hugo Chávez. De tal manera que yo en ese tiempo absolutamente tuve diferencias con el presidente Chávez, que discutíamos, que analizábamos. Algunas veces él me daba la razón a mí, otras veces él no me daba la razón a mí. Muchas veces te tengo que decir que menos mal que en algunas veces no me dio la razón a mí porque él tenía razón. Pero es la forma en la cual se dirimen las controversias, primero entre camaradas, primero entre personas que están buscando un mismo objetivo. En este caso, nuestro objetivo es la revolución en Venezuela. El presidente Chávez, el día que me llamó para que yo asumiera la cartera de educación, la primera vez en el año 99, eso fue 3 días antes de designarme como ministro, me preguntó yo le pregunté qué vamos a hacer para saber cuál era mi nivel de compromiso. Y él me dijo, vamos a hacer una revolución. Le digo, bueno, entonces te acompaño. En ese proceso hemos llegado a este momento. En este momento, ¿qué es lo que está pasando? Primero, déjame decirte que yo no veo en Marea Socialista una actitud que pretenda subvertir el orden dentro del partido, en el sentido clásico de una actitud fraccional, dividir el partido, sabotear al gobierno revolucionario, de ninguna manera. Lo que yo he visto hoy, yo no soy miembro de Marea Socialista, me invitaron hoy a participar, estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo para participar. En este momento se nos acabó la luz, no hay luz en el salón donde me tocaba a mí intervenir ahora, pero yo no veo en ellos, en las intervenciones que se han producido, no veo esa actitud de fraccionalismo, de división. Veo una actitud proactiva, veo una actitud de que incluso como se anunció la actividad, como se presentó la actividad esta mañana, era, oye, ¿cómo hacemos para contribuir con ideas, con proposiciones concretas para mejorar la situación? Es evidente que estamos en una situación difícil. Eso es evidente. La actitud del presidente Chávez cuando tenía una situación difícil era convocar a la gente, convocar al pueblo, era conversarlo y tomar decisiones. Bueno, esta gente de Marea Socialista, y esa es mi presencia aquí, están tratando de buscar la manera de hacer llegar al gobierno nacional, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, hacerle llegar una serie de proposiciones para que las cosas mejoren, para ayudar a que esta revolución no se pierda. Ese es el tema. Dentro del partido? Mira, no, es que yo no sé si yo estoy dentro del partido, honestamente no lo sé, porque estoy suspendido sin haber sido sometido a juicio. El Tribunal Disciplinario me envió una comunicación. Primero me comunicaron que por orden de Diosdado Cabello estaba suspendido de toda actividad, de toda militancia. ¿Eso tras la carta, profesor? Eso tras la carta de mi defensa. Apoyo al ministro Giordani. Pero no ha habido ninguna decisión. La única cosa es que estoy fuera de las actividades de partidista y estoy sometido al Tribunal Disciplinario. Pero no me han convocado, yo hice una carta de defensa, tratando de defenderme de unas acusaciones que todavía no conozco, porque se me acusó de que había hecho unas declaraciones. Y yo dije, bueno, que había firmado una carta. Poner en la palestra pública algo que quizás, según ellos, debió dirimirse dentro del partido. Pero ni siquiera eso, sino que simplemente la carta textualmente dice, por haber firmado unas declaraciones, firmado una carta. Y yo me planteé en mi defensa que yo en mi vida pública, desde que era estudiante de bachillerato, he firmado muchísimas cartas. Cuando la invasión norteamericana a Santo Domingo, yo estaba en tercer año de bachillerato, yo firmé unas cartas. Yo contra Rafael Calderas, cuando llenó la Universidad Central de Venezuela, por esta revolución firmé también unas cartas. Y estuve preso por eso, ¿me entiendes? Entonces,
que se me acuse a mí de firmar unas cartas, y eso es un delito, firmar una carta en Venezuela. Entonces me encuentro en una situación difícil porque no sé qué me estoy defendiendo, entonces me defendí genéricamente, porque la acusación es una página, menos de una página, es toda la acusación, entonces... Como usted ahora están enfrentando ese poder y esas decisiones tan autócratas de algunos dirigentes del PSUV, se lo digo con toda responsabilidad porque a nosotros los periodistas nos escribe la gente y nos cuenta cómo se toman decisiones, muchas veces sin consultas de las bases, cómo pide la base chavista también que haya una renovación o que se condujese el proceso de renovación de los liderazgos tomando en cuenta la opinión de la base, cosa que muchas veces no fue así. Incluso ahora nos encontramos frente al escenario del llamado que hizo ayer Francisco Ameliach a denunciar a los infiltrados, a la disidencia del PSUV. Y esto, bueno, irremediablemente conduce a pensar que esto es una reedición con otros esquemas de la ley Sapo. ¿Se acuerda? Que el propio presidente Chávez, ante la crítica, la echó para atrás. Entonces, quizás a usted lo podrían considerar, como todavía no se ha tomado una decisión contra usted, un infiltrado, una persona que emprende la crítica junto a otros, muchos miembros del partido. ¿Cómo recibe usted, que pasó tantos años dentro, ha pasado tantos años dentro de esta revolución, un llamado como ese, al 0800, a que a la gente ahora le dice 0800 Ameliach, a eso? Mira, a mí me impactó, yo oí las declaraciones de Francisco Ameliach, estaba escuchándolo, a mí me impactaron esas declaraciones, me impactaron por la falta de sentido político de las declaraciones. Esas son declaraciones que no puede hacer un dirigente político de la altura y de la responsabilidad de que está investido Francisco Ameliach, no tanto como gobernador, sino como dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Me parecen lamentables, me parecen desatinadas, absolutamente desatinadas. Creo que las solas declaraciones pueden traer consecuencias. Ahora, peor sería la aplicación de esas declaraciones, porque eso podría conducir, mira, a una cacería de brujas, porque entonces cualquiera es enemigo de cualquiera, ¿ves? Cualquiera va a pasar una factura mandando un mensajito, entonces todos somos sospechosos. Y eso entre camaradas está prohibido, entre camaradas verdaderos, eso tiene que estar prohibido, eso tiene que estar proscrito. Más bien yo sugeriría, ¿por qué no abrimos eso para que la gente se exprese con respecto a los casos de corrupción? Por ejemplo, cuando la gente ve que por detrás de un mercado le están sacando productos, se los están llevando. Por ejemplo, la denuncia que hizo Jorge Jordani de los 22.500 millones de dólares, los de Cadivi. Bueno, y eso no amerita todo un sistema de investigación, de evaluación, etcétera, etcétera. Más que esto me parece desatinado políticamente, desacertado políticamente. Me parece que hasta la expresión misma da lástima. La oposición en muchas ocasiones, profesor, en la Asamblea Nacional trató de que se iniciase una investigación seria sobre otros casos de corrupción, como Pedeval, como la comida podrida que se perdió de Pedeval. La gente llama a esto pudreval, pero yo me niego a aceptar esos calificativos porque no todas las personas que trabajan allí tienen que ver con la corrupción. Hay personas honestas también y cuando se le pone una etiqueta tan grande a esto, pues se está metiendo a todo el mundo en un saco, ¿no? O casos como el del maletín, por ejemplo, de Antonini Wilson. Entonces uno se pregunta, que otras cosas también quizás se quedaron en el camino, que los propios chavistas sabían que había que investigar y que solo ahora, tras la carta de Jordani, con este caso de Cadivi que ha sido tan terrible, también debieron haberse investigado y eso no se hizo, aprovechando el momento en el que ustedes ya están quizás asumiendo frontalmente el disenso, la crítica. Bueno, mira, yo fui presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y en efecto, de todo eso. Dejaba entrar a los periodistas, porque ya no dejan a los periodistas entrar a las comisiones. Antes podíamos, cuando estaban ustedes, pero ya no se puede. Pero no era fácil manejar la cantidad de periodistas en un salón muy pequeñito, era difícil. Bueno, en el pasillo lo entrevistaban a uno, a lo mejor no estaban en la comisión. Pero no dejan ni entrar al pasillo. Pero mira, más allá de decisiones de tipo administrativa, yo recuerdo, por ejemplo, de los casos de corrupción administrativa que llegaron a la Comisión de Contraloría, en ese año que yo estuve allí, yo recuerdo, por ejemplo, un caso importantísimo que llegó, probablemente el más importante, fue el de los dineros de jubilaciones de PDVSA, que fue un escándalo, sigue siendo un escándalo en Estados Unidos. Bueno, pero es que yo recuerdo que cuando íbamos a la última reunión de la comisión, quienes habían llevado la denuncia,
que fueron los diputados de la derecha, ellos no fueron a mantener la denuncia, nos quedamos en el aire y no sabíamos qué íbamos a hacer y simplemente el caso se cerró. Entonces, si hay una responsabilidad, la responsabilidad es compartida, la responsabilidad no es solo del PSUV, te lo digo yo, porque en este caso en particular, me tocaría una enorme responsabilidad porque era presidente de la Comisión de Contraloría, como me toca una enorme responsabilidad con la ley contra la corrupción. Yo hice un proyecto de ley contra la corrupción que se consultó nacionalmente, participó Contraloría, fuimos a todo el país, visitamos todo el país. Esa ley contra la corrupción, que es muy importante, fue aprobada casi en su totalidad, incluso con los votos de la derecha en la Comisión de Contraloría. Bueno, y está ahí, está depositada allí. Yo creo que allí deberían insistir en que esa ley se apruebe. Yo creo que esa ley es importante que se apruebe. Esa ley la conoció el presidente Chávez, estaba consciente de la importancia de esa ley. Fíjese, este gobierno, profesora, ha perseguido a quienes le critican. Hay estudiantes detenidos. Leopoldo López está detenido. La actitud de Diosdado Cabello frente a la crítica de la oposición ha sido feroz. Y para eso se ha dispuesto de todo el aparato de la justicia venezolana para perseguir al que disiente hasta las últimas consecuencias. Y además desprestigiarlo ante el país, desmoralizarlo. ¿Qué pasa ahora con ustedes? ¿No sienten que a ustedes les está tocando un poco lo que muchos de nosotros, incluida la prensa libre venezolana, ha recibido durante todos estos años? Bueno, si nos metemos a Honduras a hablar de la prensa libre venezolana, uno sabe a qué obedecen la mayor parte de eso que tú estás llamando la prensa libre venezolana. No tiene nada libre, son dependientes de centros de poder importantísimos, vinculados además a un sistema financiero podrido, ni siquiera nacional, probablemente internacional. Mira, y el caso de Leopoldo López es un caso completamente distinto. No, yo no te voy a decir que todas las decisiones han sido acertadas, no. Sería equivocado decirlo, pero a mí en este momento, sin ser juez, como un simple espectador, como ciudadano, mira, yo creo que Leopoldo López tiene muchas cosas que explicar en cuanto a su responsabilidad en todo lo que fue la guarimba, y es que los alambres para degollar a la gente no tienen ningún sentido, no tienen ningún significado. La gente que murió allí, los funcionarios públicos que murieron allí, los estudiantes que murieron ahí, mira, cuando hacemos un balance, en esa guarimba armada de esa manera, murieron más gente del lado del chavismo que del lado de la oposición. Esa es una verdad. Ahora, repito, más allá de eso, que eso es una discusión que hay que mantener. Yo creo que si hay un problema con la justicia, es que a veces uno siente que no hay justicia. Yo siento, por ejemplo, que los culpables, los que llevaron a inocentes venezolanos de lado y lado, allá a enfrentarse a Puente Llaguno, que produjo varias muertes, y que los medios de comunicación decían, aquí están los chavistas disparando, y no enfocaban las cámaras allá, hacia donde venía la policía metropolitana. Yo creo que muchos de los responsables de ahí están hoy en día gozando de tranquilidad, con sus dineros en el exterior. Ahora, si hay, insisto, mira, es muy importante esto, y esto es una cosa que tenemos que asumir los venezolanos. El problema de los reales de los venezolanos nos tiene que doler a los chavistas y a los no chavistas también, nos tiene que doler. Cuando yo veo a un funcionario de la cuarta o de la quinta que se enriqueció con unos dineros del pueblo porque fue funcionario, a mí eso me revuelve el estómago, y eso me dice a mí, esto hay que atacarlo. Y eso el Libertador, Simón Bolívar, lo tenía muy claro. Por eso que el Libertador había implantado la pena de muerte a los que robaran, a los que se apoderaron de más de 10 pesos del erario público. Es una cosa casi draconiana lo que planteó el Libertador. Pero él sabía que la República se nos iba. En ese momento era la República la que estaba en juego. Ahorita es, bueno, el proceso revolucionario y la República también. Está en juego en este momento, porque en este momento Nicolás Maduro no supera 30% de aceptación dura en este país. Eso según algunos sondeos. Usted podría incluso, bueno, cuestionar la manera como se construyen los instrumentos de medición de la opinión pública. Quizás vamos a olvidarnos de las cifras exactas y vamos a hablar de descontento y vamos a hablar de pérdida de popularidad del presidente Nicolás Maduro. No necesariamente, y esto también lo dicen los expertos, la oposición ha sabido capitalizar ese descontento. Eso sería otra discusión. Pero desde el que es chavista, desde el que sí aspiraba que el legado de Chávez se perpetuase, se mantuviese,
¿Cuál es la opinión de este descenso en la popularidad de Nicolás Maduro? ¿Qué produce eso? ¿Por qué llegó hasta este punto? ¿Por qué no logró mantener lo que Chávez dejó establecido, por lo menos en términos de popularidad? Bueno, mira, lo que pasa es que estamos partiendo, tú partes del supuesto. Las encuestas dicen, porque es que uno ve encuestas y Hay encuestas. descontento, profesor, hay descontento. Ahí me tienen loco las encuestas, porque no sé cuál creerle. Incluso yo vengo aquí a hacer una intervención hoy, entre otras cosas, para interpretar una encuesta con unas opiniones que tiene la encuesta. Pero cuando tú encuentras encuestadoras y que muy serias, que te dicen una cosa y te dicen la otra, entonces uno empieza, yo que soy del área de las ciencias duras, yo trabajé mucho el tema de la estadística porque soy profesor en instrumentación y eso tiene que ver mucho con la estadística. A mí me tiene absolutamente confundido la seriedad de la ciencia aplicada al tema de las encuestas. Pero Hay descontento de todas maneras. ay, es que mira, es que yo soy uno de los críticos. En ese sentido, yo soy uno de los críticos. Yo pienso que la revolución tendría que avanzar mucho más y tiene capacidad para avanzar mucho más. Y eso trae como consecuencia que no se avance, que no se dé respuesta, que las expectativas están muy altas comparadas con las realizaciones. Eso trae consecuencias importantes desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del apoyo. Yo pienso, por ejemplo, que al pueblo hay que hablarle, y más al pueblo chavista hay que hablarle con absoluta transparencia, con absoluta apego a la realidad. Decirle que si el petróleo llega a cero, la economía va a funcionar perfectamente y este país lo va a tener todo, sobre todo la comida, que es lo que más a la gente... Por eso, la transparencia en general es muy importante. Un proceso revolucionario no se puede basar en que la gente no sepa lo que realmente está ocurriendo. Entonces, partiendo de esa premisa y reconociendo, más allá de lo que dicen las encuestas, repito, no creo en lo que dicen las encuestas, pero sí, yo veo en la calle la gente malhumorada, haciendo cola, yo la veo. Y lamentablemente, oye, tú tienes contacto, tú tienes familia, tú tienes que se quedan. Yo tengo dificultades para encontrar para mi medicina de la hipertensión, yo tengo dificultades para eso. Yo no te lo voy a negar a ti, no se lo puedo negar a cualquier señora que se me acerca. Mire, usted fue ministro, consígame tal cosa. Yo no puedo negar eso, no puedo negarlo. Ahora, también, ojo, si bien yo no le atribuyo todo a lo que llaman la guerra económica existe. ¿Existe en términos de qué? Existe desde el momento aquel, ¿te acuerdas aquel señor que tenía los carros Toyota, que los sacaba del ensamblador y se los llevaba para su casa? Bueno, eso era una guerra económica. Él estaba ahí conspirando, aquel que especula pero da empleo. Estaba ahí conspirando. Cuando se captura cualquier cargamento para especular, cuando se sorprende a una tienda cualquiera con depósitos de medicina, de alimentos, etcétera, etcétera, ahí hay ahí hay una conspiración. Entonces, no le atribuyamos todo a ineficiencia del gobierno, que sí la tiene, pero vamos a ver qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la agresión. Estamos en una guerra muy difícil, en unas condiciones que son desventajosas, Además de eso, mira, es muy importante esto. Se produce un cambio, la muerte del presidente Chávez. Mira, eso es lo que pasó con la desaparición física del presidente Chávez. Para cualquier proceso político en el mundo entero, significa la debacle de ese proceso político. En cualquier parte del mundo, analiza históricamente para que tú veas que eso es una constante casi. Sea procesos políticos de la derecha, de la izquierda, de los imperios, etcétera, etcétera. Sin embargo, hasta cierto punto ha habido capacidad para, por lo menos en la transición, en los momentos más difíciles, superar el problema. A lo que apostamos nosotros los chavistas es poder superar definitivamente ese problema. Y por eso es que estamos aquí. Por eso es que tenemos que decir las cosas para que nos escuchen, para que se diga, mira, hay que hacer esto, hay que oír. ¿Tribuna en los medios del Estado en este momento usted, profesor? Tengo tiempísimo que no me... ¿Sabe si está vetado, por ejemplo? No lo sé. Tengo muchísimos amigos periodistas, pero muchísimos, que me mandaron mensajitos. Solidaridad con usted, profe, y tal. Pero hasta allí, de ahí no. Creo que esas son de las actitudes que tenemos que combatir. Creo que esas son justamente... Si en la BTV, ¿usted cree que le den espacio? Ahorita que usted expresa sus críticas, aunque sean respetuosas, porque este discurso ha sido absolutamente respetuoso, pese al disenso. Bueno, no sé, mira, no lo sé. Yo he estado tratando de ser muy respetuoso de mi partido, el partido que yo ayudé a construir por instrucciones del presidente Chávez. He sido muy respetuoso de eso y
Y por eso me he mantenido, no sé si te has fijado, ayer una periodista que me llamó, me dijo, ¿puedo sacarlo o ya usted salió de su autoexilio opinacional, opinacional? Me dijo la periodista. Le dije, bueno, eso es un autoexilio. Sí, me impuse no estar sobre la palestra, porque no quiero alimentar a los enemigos de la revolución. Yo creo en la revolución, yo creo en esta revolución, como creí en Chávez. Yo creo en esta revolución. Ahora, y por eso, porque me duele la revolución, porque siento, ¿tú sabes qué? Que siento aquí, que si aquí pasa lo que pasó en Chile, una de las cabezas que va a caer en la mía. ¿Usted cree que el presidente Maduro lo escuche y rectifique? Eso espero. Muchísimas gracias al profesor Héctor Navarro. Teníamos mucho tiempo sin conversar con él, pero hoy fue posible a través de nuestro canal de vertvnoticias.com. Nosotros estábamos realizando la cobertura de esta asamblea abierta de Marea Socialista, como saben es esta corriente disidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y justo cuando estaban ellos haciendo sus intervenciones en la sala 2 de Parque Central, se fue la luz. Ellos han interpretado este hecho como algo muy irregular porque en el resto de las instalaciones de Parque Central nosotros pudimos verificar y constatar que sí había luz en otros espacios, de manera que ellos atribuyen esto como un saboteo, se lo atribuyen pues al saboteo y están tratando pues de denunciarlo por los canales regulares porque hubo una seria interrupción en el desarrollo de la asamblea justo cuando se le fue la luz. Es nuestro aporte para vertvnoticias.com.